Continuamos con el estudio de noveno grado, unidad 5, figuras semejantes. Vamos a la lección 1, clase 1, razón entre segmentos. Esta clase la encontramos en el libro de texto, página 98. Veamos el problema inicial. A. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la longitud del segmento B? Y la B, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C? Y la de B con respecto al segmento C. Pausa en el video, resolvamos este problema inicial y después comparamos con los resultados que vamos a dar a continuación. Veamos entonces el literal A. Al comparar la longitud del segmento A con respecto al segmento B, se tiene que A es un medio de B. ¿Por qué? Porque el segmento A, que vale 2 centímetros, cabe 2 veces en el segmento B, que vale 4 centímetros. Un medio es el resultado de simplificar la longitud de A sobre la longitud de B. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Es un medio de B, o podemos decir que A es la mitad de B. Veamos la pregunta B. ¿Cuántas veces va a ser la longitud del segmento A con respecto al segmento C? Veamos esta primera parte. Entonces, en este caso, A va a ser 1/3 de la longitud de C. ¿Por qué? Porque A cabe 3 veces en C. Este es el resultado de simplificar la medida de la longitud del lado del segmento A sobre la medida del segmento C. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces, A es 1/3 de la longitud de C. Ahora, ¿y la de B con respecto a C? Veamos qué va a pasar. B va a ser 2/3 de la longitud de C. ¿Por qué? Porque yo simplifico 4 centímetros, que es la longitud de B, sobre 6 centímetros, que es la longitud de C. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Por lo tanto, B es 2/3 de la longitud de C. Veamos la conclusión. Al cociente de los números que expresan la longitud de dos segmentos se le llama razón entre segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. En el problema inicial, la razón entre los segmentos A y B es un medio, ya que A sobre B es igual a un medio. Esto también se expresa como 1, 2.2 y se lee 1 es a 2. Hay que prestar atención al orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simplificada. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la medida del ancho de una ventana de alto 180 centímetros cuyas dimensiones ancho y alto están en una razón de 4/9? Veamos la figura. Altura 180 y a la base le vamos a llamar, al ancho le vamos a llamar A. Entonces, nota por A la medida del ancho de la ventana en centímetros. Si las dimensiones del ancho y el alto están en una razón de 4/9, entonces ancho sobre alto va a ser igual a 4/9. Como decimos que el ancho va a ser A y el alto 180 lo sustituimos, A sobre 180 igual a 4/9. Por transposición, 180 que está viendo lo pasamos a multiplicar, nos queda que A es igual a 180 por 4/9. Si simplificamos 189 que tienen tercera 2 veces o sacando novena, novena de 180 es 20 y novena de 9 es 1, nos queda que 20 por 4 es 80. A es igual a 80, por lo tanto, la medida del ancho de la ventana son 80 centímetros. Del ejercicio que nos presenta en nuestro libro de texto, resolvemos el número 1 y al terminar resolvemos lo que nos presenta en nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.